De acuerdo con lo que veo yo en el Nuevo Testamento, lo que motiva a un cristiano o una cristiana a producir los frutos del Espíritu Santo no es el temor o el miedo a un castigo o, o a un juicio por parte de Dios, sino que es una respuesta al amor de Dios en nosotros. Eh, y de acuerdo con el apóstol Pablo, esa respuesta tiene que ver con la realización de que estamos unidos con Cristo. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, no es para evitar un castigo, sino es en respuesta a haber entendido lo que el amor de Dios significa para nosotros. Es muy difícil para mí ponerles un ejemplo moderno, porque realmente no hay paralelo con el amor de Dios, no hay nada que se le compare, ¿verdad? Pero si ustedes recibieran un regalo, no sé qué es el regalo más grande que puedan recibir de una persona, la respuesta natural siempre es gratitud. Tenemos tanta gratitud que nuestra actitud hacia la persona cambia, nuestras acciones hacia la persona cambia en respuesta a esa gratitud. Así que lo que llamamos buenas obras en el Nuevo Testamento son una respuesta en gratitud a la gracia que ya hemos recibido en Cristo. Y ese proceso de santificación no es tarea humana o no es obra humana o cooperación humana, sino que es el resultado del Espíritu Santo obrando en nosotros. Cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación y decidimos hacer lo bueno en lugar de lo malo, es porque amamos a Dios. Cuando está tan difícil y tenemos que tomar una decisión entre dos cosas que son opuestas, una buena y una mala, y decidimos por lo bueno, es porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Esa es la verdadera razón. No es porque queremos evitar algo malo. Por supuesto que vamos a evitar algo malo, ¿no? Porque si escogemos lo malo, siempre va a pasar algo malo. Y si escogemos lo malo, no puede resultar algo bueno de eso. Pero lo que trato de decir es que la respuesta de nosotros como cristianos y cristianas, su origen es el amor de Dios y la santificación del Espíritu Santo. Ese tipo de respuesta viene de una fe genuina. Santiago nos habla de una fe que no es genuina, que no es verdadera. Y por eso Santiago usa este ejemplo dramático, ¿no? De los demonios que incluso ellos creen, pero Santiago usa la palabra creer en el sentido de confesar verbalmente también. En este proceso de santificación debemos también estar conscientes que es un peregrinaje que va a durar toda la vida. Eso quiere decir que hay espacio para equivocarse, hay espacio para crecer, hay espacio para madurar. Aquellos de ustedes que tienen la bendición de ser padres se darán cuenta de eso con sus hijos. A veces uno le enseña a los hijos pequeños algo y ellos desobedecen, pero la desobediencia no quiere decir que yo voy a dejar de amar menos a mi hijo o que voy a dejar de mostrarle mi amor. Yo sé que tiene 6 años o 10 años y que todavía está creciendo. O si hay un niño que tiene 1 año o 2 años y está aprendiendo a caminar, no me voy a burlar de él porque se tropezó y cayó de rodillas, ¿verdad? Yo sé que es de 2 años y está creciendo. Por eso debemos manifestar bastante misericordia con aquellos que son cristianos nuevos, que están todavía discerniendo qué significa ser un seguidor de Jesús, qué es la santificación, qué es bueno, qué es malo. De acuerdo con la Biblia, lo que nosotros llamamos santificación muchas veces no tiene que ver directamente con lo que hoy día se considera bueno o malo. Les voy a poner un ejemplo, pero hace muchos años en la iglesia, yo me acuerdo, se le prohibía a las mujeres utilizar pantalón, ¿verdad? No sé si ustedes pasaron por esa etapa en sus iglesias. No hay pasaje de la Biblia que hable de eso directamente, pero la forma en la que lo condenamos hace ver a la persona como que está cometiendo el pecado mayor de su vida, cuando no hay un respaldo bíblico, ya sea a favor o en contra. Por supuesto que se usa aquel pasaje de la modestia, ¿no? De Pablo, pero la modestia no tenía que ver en aquel tiempo con pantalones porque no existían pantalones. Entonces, elevar ese tipo de prohibiciones a una categoría que la gente dice, bueno, me voy al infierno si uso pantalón, eso sí es un poco problemático.
Así que la santificación es los frutos que vemos en Gálatas capítulo 5, capítulo 6. La santificación es paz, paciencia. Una persona puede tener paz y paciencia, tenga pantalón de lona o falda, ¿verdad? O tenga camisa o camiseta, o corbata o no. Y nuevamente les comento, hace mucho tiempo en Guatemala, por ejemplo, si usted era pastor, tenía que predicar con corbata. Si no lo hacía, quizá el sermón no iba a ser efectivo o algo así va a pasar, ¿no? Pero la corbata no tiene que ver nada con amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y a eso debemos llamarle santificación. Lo que pasa es que nosotros nos gusta tanto el control que queremos que la santificación sea algo físico que podemos ver y controlar. Entonces, si vemos a una persona en la iglesia que lleva corbata, uno dice, este es un santo, ¿verdad? Llegó muy bien a la iglesia, sin ver exactamente qué es lo que está pasando en su vida. Pero una persona, como les digo, la santificación es un reflejo interno que se manifiesta en la forma en la que nos relacionamos unos con otros en la iglesia, no tanto con aspecto externo. El aspecto externo es importante, no estoy diciendo que no sea importante, es muy importante, pero en la Biblia no tiene que ver directamente con el tema de la santificación y por lo tanto debemos tener cuidado con condenar a la gente basados en esas prácticas externas, ¿verdad? Que no se encuentran directamente en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos rituales, por ejemplo, tenemos los bautizos, los sacrificios en el templo, así que es una pregunta crucial. Lo que puedo decir es que la idea de concebir la santificación como una obra del Espíritu Santo debe considerarse como una revelación nueva a la luz y en continuidad con el Antiguo Testamento. No una revelación nueva que rechaza el Antiguo Testamento, pero una revelación nueva que le da continuidad a la santificación que encontramos en el Antiguo Testamento. La elección de Abraham, de acuerdo con Génesis capítulo 15, no era la exclusiva santificación de un pueblo, sino que era la santificación de un pueblo para que este pueblo llevara la santidad de Dios a otras naciones. Ese era el objetivo de la elección. Lo que sucede es que Israel, al saberse santo y escogido por Dios, se separó de otras naciones y empezó a condenar a otras naciones en lugar de ser ellos agentes de la santidad de Dios, que era el propósito original. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Israel tomó eso como una separación casi absoluta de otros pueblos. Por eso en Cristo Jesús todas las naciones son benditas, porque Jesús viene en un sentido de Abraham en su genealogía y en él judíos y gentiles pueden encontrar salvación y por lo tanto santificación también. Así que esta revelación nueva está conectada con el Antiguo Testamento, pero a la vez tiene que tomarse como una idea que no se había desarrollado en el judaísmo antiguo. El otro caso tiene que ver con el Espíritu Santo mismo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es central y recibe mucha atención. Solo basta leer Juan capítulos 14 al 15, 16 y se darán cuenta de las referencias que hay al Espíritu Santo, o el Evangelio de Lucas y cuanto más el libro de los Hechos. Pero en el Antiguo Testamento solamente hay 3 referencias al Espíritu Santo. Así que la neumatología, si queremos llamarle así a la doctrina, en el Antiguo Testamento está muy poco desarrollada. En el Antiguo Testamento se desarrolla muchísimo más en continuidad con lo que ya habían recibido, pero es revelación nueva dada por medio de Jesucristo.